¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. En los próximos minutos en este programa vamos a hablar sobre el ámbito empresarial y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, José Ramón Franco. Muy buenas tardes, presidente. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando por lo más inmediato, que será el próximo jueves, cuando AEF va a presentar un estudio de gestión medioambiental, ¿no? ¿En qué consiste ese estudio? Bueno, vamos a ver, esto se trata de un estudio que hemos hecho durante prácticamente la totalidad del año 2011. Realmente la iniciativa ya empezó en el 2010, es un trabajo que tiene un gran desarrollo de campo, o sea, de visita a empresas una por una. Más de 150 empresas se visitaron y de alguna manera se obtuvo una serie de datos importantes en cuanto a lo que es el entorno medioambiental en las empresas, ¿no? El estudio recoge una serie de cuestiones basadas fundamentalmente, bueno, pues en la tipología de la empresa, el tipo de residuos que produce, cómo afronta el tema del ámbito medioambiental. Y bueno, la verdad es que es uno de los estudios más interesantes que se han hecho desde Ferrolterra. Venimos haciendo uno prácticamente cada año en entornos diferentes. Y bueno, pues creemos que tiene un contenido muy interesante porque de alguna forma, bueno, pues no solamente recoge datos, sino que recoge también pues la percepción que tiene la empresa y el empresario frente al entorno medioambiental. ¿Qué lugares se han recorrido? ¿Se han visitado empresas? ¿De qué lugares? ¿De toda la comarca? ¿Solo Ferrol? Prácticamente la mayor intensidad en Ferrolterra, pero bueno, se ha recorrido de las tres comarcas, Ferrolterra y Ortegal, se ha hecho un muestreo bastante intenso de todas las tres comarcas, ¿no? Pero ya digo, fundamentalmente en el ámbito de Ferrolterra, porque bueno, concentra mucho más volumen de empresas y evidentemente, bueno, pues también por el impacto que ello puede tener, pues es el entorno donde mejor creíamos que se podía hacer este análisis. ¿Y se ha pensado en algún tipo de público concreto al que puede interesar este estudio de gestión medioambiental? Bueno, yo creo que el estudio le interesa fundamentalmente a las propias empresas, ¿no? En cuanto a que vean un poco también cuál es el entorno que les rodea desde el punto de vista de gestión medioambiental. Por supuesto, las administraciones en todo su ámbito, tanto municipales como autonómicas, incluso como nacionales. Y después yo creo que a la sociedad en general le interesa saber también cuál es el comportamiento que tiene la empresa frente al tema medioambiental, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de otro proyecto que ya se concluía hace un tiempo, como es el proyecto Resenera, ¿no? Que se centraba en reducir en principio el volumen de residuos, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer de este proyecto? Bueno, al día de hoy hacemos un balance muy positivo en el sentido de que hemos conseguido introducir un elemento que es importante y es la bolsa de residuos. Sabemos que es un tema que va a tener un desarrollo largo porque hasta que seamos capaces de captar en esa bolsa una serie de productores que más que un residuo estamos interpretando que es un subproducto. O sea, el residuo conceptualmente parece que define aquel elemento que ya no tiene vida útil o que ya no es reutilizable. El subproducto en sí mismo es un elemento que puede ser reutilizable bien de forma directa o bien con una transformación previa pues para otro tipo de procesos, ¿no? Y ahí es donde realmente la bolsa de subproductos pues juega el papel fundamental. Pero bueno, estamos satisfechos precisamente por eso, porque hemos conseguido crear una bolsa, ya está teniendo interacción, ya hay productores que colocan su producto. Estamos recibiendo demandas y aquí lo importante es casar la oferta con la demanda, ¿no? Que realmente haya una interacción entre el productor y el demandante o el consumidor o el utilizador de su producto. Pero bueno, ya digo, es precisamente además un trabajo que se hizo prácticamente en paralelo con este estudio que presentamos el próximo jueves y que ha sido un complemento, una actuación de la otra, porque evidentemente uno nos ha permitido identificar subproductos, incluso que en algunos casos se estaban identificando como residuos y son realmente subproductos, y en otros casos, bueno, pues que nos ayuda también a completar esa tabla de información de datos necesaria pues para identificar la situación en el ámbito de las tres comarcas, ¿no? Por tanto, estamos hablando de esa bolsa de subproductos que es relativamente reciente, ¿no? Es un proyecto sí, es reciente, o sea, realmente la hemos puesto en marcha hace unos meses y ahora lo que estamos es intentando que se le dé uso. Hay que tener en cuenta que la dinámica de la bolsa de residuos la generan los propios productores por un lado y los utilizadores por otro. En la medida en la que vayan integrando su información dentro de la bolsa, va a haber un intercambio de subproductos.
hay que tener en cuenta que ya hay muchísimos, o sea, hay muchos subproductos que ya tienen sus vías de salida y sus vías de reutilización, con lo cual pueden entrar en un momento determinado en la bolsa, pues porque haya, a lo mejor pues haya bajado la demanda y el productor quiera colocarlos ahí, o realmente el demandante pues porque se encuentra sin producto. Por ejemplo, podríamos citar el tema de los aserraderos. Hubo un momento en el que había más demanda de producto que oferta, pues porque bueno, se está utilizando para fabricar los peles y esos elementos que van a parar a las calefacciones que funcionan con ese tipo de producto. Hay otros momentos en que sucede lo contrario, hay más oferta de producto que demanda. Entonces ahí en ese juego es donde la bolsa pues, puede entrar en un momento determinado a mediar en la situación e intentar canalizar el residuo o canalizar la demanda. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe seguir, ¿no?, para utilizar esa bolsa? Bueno, tenemos una página en internet en la cual se puede acceder, hay que darse de alta, o bien como productor o bien como demandante, y a partir de ahí la asociación, que es la Asociación de Empresarios Ferrolterra, que es la que maneja de alguna manera esa información, pues es la que trata de poner en contacto a las partes. Evidentemente, en el momento en que ya están en contacto, la asociación desaparece del flujo y eso ya se convierte pues, en una digamos, actuación directa entre productor y consumidor o utilizador. Y bueno, realmente nuestro papel es intentar casar las dos actuaciones, ¿no? Oferta y demanda. Hablaba antes, cuando nos referíamos a ese estudio de gestión medioambiental, que también se había pensado en las administraciones, y hablando de administraciones y también de otras entidades, ¿colabora la AEF con este tipo de instituciones? Bueno, normalmente la AEF está digamos, a disposición en principio del empresario comerciante, del autónomo, en la medida en la que tiene necesidades que bueno, pues no encuentra cobertura de ellas en el ámbito normal, o sea, que no hay una oferta que dé ese servicio, por lo menos que lo dé en la medida en la que se acomode a sus necesidades. ¿Servimos de puente entre la administración y el empresario? Hombre, evidentemente sí, prácticamente en todos los casos, o sea, bien sea en el ámbito de cualquier demanda que el empresario no encuentra la vía para poder acercar a la administración, nosotros hacemos de intermediarios. Lo hemos visto pues, en varias ocasiones con temas tan importantes, bueno, por ejemplo, como fue el tema de la cartera cedera en su momento, que bueno, generó cierta tensión. Sí. Pues ahí estuvimos a caballo entre el propio Concello de Narón y la delegación provincial de la COTOP. Hay casos ya un poco más estabilizados o intensos, por ejemplo, como es el tema de la formación profesional. De hecho, mantenemos todavía un convenio con la Consejería de Educación, con la Dirección General de Formación Profesional, en donde seríamos un poco de puente entre las tres partes, que es el empresario, el empleador, el centro de formación profesional y la administración. O sea, somos unos interlocutores que procuramos estar pues, mediando en todas las situaciones. En algunos casos, ya digo, con carácter puntual, cuando sucede algún acontecimiento, bien sea de carácter individual o bien sea de carácter general, o ya de carácter más permanente, pues bueno, cuando ya hay situaciones, por ejemplo, como el tema que comentaba antes de la formación profesional, que nos ha dado mucho juego y yo creo que proporcionó en su momento, pues, de alguna manera un vínculo de unión entre el empresario, el centro de formación y la propia administración, ¿no? Bueno, hablando de la propia situación interna de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, ¿cuál es en este momento, ¿no?, en cuanto a números de socios, por ejemplo? Bueno, no sé al día de hoy, porque bueno, fluctúan altas, bajas, pero sí, creo que andamos en torno a los 300 socios. Tenemos una pequeña bajada, que bueno, por desgracia, pues es consecuencia, como ya todos sabemos, pues de la situación de crisis que estamos viviendo, o por lo menos de cierta tensión en el entorno empresarial, y donde, bueno, pues tanto empresarios como comerciantes como autónomos pues están pasando situaciones críticas. Y bueno, por un lado, por desgracia, pues algunos cierres que se producen de empresas dan de baja, y por otro, evidentemente, pues la necesidad de reducir costes pues a veces obliga a tirar de los gastos que en muchos casos pues son prescindibles, y ahí estamos. Pero bueno, con todo eso conservamos un número de socios importante, ¿no? Bueno, hace referencia a la crisis como posible causa de ese descenso de socios. Sin embargo, por otra parte, paradójicamente se podría ver que el asociacionismo es una manera de hacer frente a esa situación, ¿no? Yo creo que sí. Es más, yo creo que tenemos todavía algunos deberes sin hacer, ¿no? Bien sea porque el socio tampoco a veces encuentra en la asociación pues el punto de apoyo necesario, o bien porque las asociaciones pues a veces no sabemos o interpretar, no sabemos canalizar precisamente esas necesidades. Pero evidentemente, si hay algo que en estos momentos complicados es necesario, es buscar los nexos de unión entre los empresarios, es buscar un poco esa complicidad entre las personas. Es importante, yo creo que el diálogo, la comunicación, el exponer cada uno un poco su problemática. Yo creo que ahí tenemos un déficit de
de ensayo permanente, de comunicación, y creo que, bueno, no podremos contribuir en los elementos vitales. Una asociación no puede financiar a una empresa, no tenemos recursos para ello. No puede solucionar la mayor parte de los problemas de carácter laboral. Podemos apoyar o ayudar o informar o asesorar, pero la problemática de hoy es muy compleja y requiere, bueno, pues seguramente de un nivel de apoyo mucho más directo, más implicado en la empresa, y ahí nosotros no podemos llegar. Pero sí hay una labor importante es en cuanto a asesoramiento, en cuanto al tema de formación, muy importante en estos momentos en donde pues hay que de alguna manera intensificar todas aquellas actuaciones que conlleven pues una mejor práctica en la gestión de la empresa, una mayor capacitación profesional, mayor capacidad de gestión, en fin, todos. Y ahí sí la asociación está contribuyendo pues con acciones formativas, con seminarios y evidentemente pues con esa apertura permanente de la asociación pues a cualquier persona que en un momento determinado pues considere que le podemos echar una mano. Ya digo, las limitaciones son muchas, ojalá no fueran tantas, pero bueno. Y después hay que tener en cuenta, bueno, pues que tenemos también nuestros canales para llegar a otros niveles. La Asociación de Empresarios Ferrolterra está integrada dentro de la Confederación de Empresarios de La Coruña. Ahí hay más estructura, hay más capacidad operativa, hay más capacidad de canalizar pues las demandas colectivas. Y evidentemente pues en ese trayecto entre Ferrolterra y la Confederación de Empresarios de La Coruña tenemos la Confederación de Empresarios local, COFER, que también es una entidad en la cual también participamos ahora. Y bueno, queremos que ese puente intermedio. Había una cierta distancia entre las asociaciones locales y la confederación provincial, y a través de ahí pues la regional y las grandes confederaciones nacionales. Entonces, bueno, el tener una confederación también en el ámbito de las 3 comarcas como COFER, pues creo que también es un camino. Y bueno, estamos haciendo lo que se puede, pero desgraciadamente pues eso es insuficiente, porque vemos que el goteo de empresas que cierran y de pequeños comercios pues es permanente, ¿no? Bueno, y hablando de los socios que permanecen dentro de AEF, ¿qué sectores empresariales pues abarcan, ¿no? Mira, AEF es una asociación multisectorial, y además que su concepto básico es el ámbito territorial, o sea, el ámbito que abarcamos es Ferrolterra, Ume, Ortegal, posiblemente con mayor intensidad en Ferrolterra, y esto pues casi obliga a hacer una pequeña reflexión del por qué menos intensidad en el resto de las comarcas y mayor intensidad en Ferrolterra. Bueno, en su momento el desarrollo asociativo en la comarca de Leume y en Ortegal pues era muy baja pues que había pocas empresas, había poca inquietud. Hoy por hoy, pues mira, Aspontes tiene un núcleo industrial importante y tiene ya, si mal no recuerdo, 2 entidades asociativas, una que agrupa pequeños empresarios y comerciantes y otra